Hola, muy buenas. Otra semana más desde Radio Faro. Estamos aquí, Dieguito Flores y yo, Carmen Valido, para hablarles sobre otro capítulo más de la historia puta de Canarias. ¿Qué tal, Dieguito? Yo, maravilloso y sorprendido de que hayamos venido conjuntos. Sí, sin habernos puesto de acuerdo. Podemos echar un partido de ping-pong ahora. Somos del mismo equipo. Tenemos una mención antes que nada, porque en el capítulo anterior mencionamos a Carmen López, que es una oyente nuestra, que nos daba una idea sobre un capítulo. Y es que me acabo de enterar que Carmen López está en Islandia. Ya hacemos internacionales. Por favor, Canarias al mundo. Canarias al mundo y al exterior en Islandia. ¿Qué hace? Estamos en Islandia. Tiene que estar muy enamorada con el frío que se pasa en Islandia. Pobrecita. Te lo vamos a dedicar todo nada más que por el frío que pasa, mi niña. ¿Qué tal, Diego? Pues, como te decía, maravilloso. ¿Y usted cómo anda, por cierto? Yo estupendamente. Si estoy aquí es que estoy bien. Qué si no bien. estaría en mi casa. Esta semana, ¿por qué es puta la historia, Diego? Esta semana vamos a contar una historia, vamos a irnos a la isla de La Gomera. Ay, sí, horroroso. O sea, una isla preciosa, pero un capítulo horroroso, intenso. Ojo, muy importante, eso sí, de este conocer. capítulo, sí. Todo lo que pasó aquí fue muy importante en la historia de Canarias. Por los personajes influyentes. Bueno, aquí se van a repetir nombres que hemos dicho ya anteriormente y está relacionado en concreto con una de las mayores rebeliones de los pueblos aborígenes que hubo, de los pueblos originarios canarios que hubo en el archipiélago. Agüita con los gomeros. En esto con los gomeros en 1488. Un poquito de contexto para ver, sobre todo, ¿quiénes eran estas clases de dirigentes contra las que se rebelaron los gomeros? ¿Qué pasó? Pues nosotros te hemos hablado, sobre todo en el capítulo de las cabalgadas, te hablamos de Jan de Betancourt, ese que empezó la conquista de señorío en Lanzarote y Fuerteventura y inauguró el tema de las cabalgadas. Este hombre con su gente pues logran conquistar Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro, y en el caso de La Gomera, ahí estaba dividido el territorio entre 4 reyes, pues logran pactar la presencia con 2 de ellos. 4 cantones. De 4 cantones pactan con 2. Jan de Betancourt se marcha, o sea, estuvo de 1400... Perdona, de 4 cantones pacta con 2. Pacta con 2, exactamente. Pues estuvo de 1402 a 1412 por Canarias, en ese momento se marcha y deja a su sobrino Mació de Betancourt heredero del señorío. Este hombre, pues aparte de haber sido también otro personaje, ya se le dedicará a otra historia, su mujer fue la princesa Teguise, por eso el pueblo se llama Teguise, en Lanzarote. Teguise es nombre de mujer. Pues este hombre acabó vendiendo el señorío, o sea, la propiedad de las islas, entre otra gente que fueron vendiendo, hasta que en 1445 acaba en manos de los Peraza. Apellido que les sonará. ¿Por qué? ¿Quiénes eran los Peraza? Nosotros habíamos hablado de ellos como Hernán Peraza el Viejo, el que fue el que sistematizó todo el sistema de cabalgadas, y que fue un hombre que cuando pues consigue hacerse con el señorío, en ese momento estaban estas 4 islas, las otras 3, Gran Canaria, Tenerife y La Palma todavía por conquistar. Él viene, en El Hierro hubo una pequeña revuelta en el que él hace un proceso de reconquista y deja un familiar suyo de gobernador, y se va a La Gomera para intentar pactar con el resto de territorio que se subyuguen a su poder. Los gomeritas se llamaba, era el nombre del pueblo originario de La Gomera. Pacta con los cantones, se mantiene el pacto con los cantones de Ipalán y Orone, se llamaban, y los otros 2, Mulagua y Agana, aunque no eran afines al pacto y hubo problemas, incluso en algunos momentos tuvieron contacto con los portugueses también por el tema de haber que hacían en el territorio, y Hernán Peraza el Viejo manda a construir la Torre del Conde, que ya habíamos dicho en su momento que él no puso ni una piedra. Sí, lo hicieron otro, él da la orden. Y lo hicieron otro. Su familia, pues sus hijos, siguen con el proceso de conquista de Canarias. Guillem Peraza, su hijo, va a La Palma con 300 hombres para la conquista, y ¿qué pasa en La Palma? Que les meten un palizón. Y acaban matando, Echedey, uno de los dirigentes de allí, acaba matando de una pedrada a Guillem. Bella puntería. Bella puntería. Y tú dices que las cosas que hacían también en aquella época capaz que merecían una pedrada o 2. Sí, bueno, sanguinarios todos. ¿Quiénes heredan entonces los derechos del señorío de Canarias? Su hija, Inés Peraza, de la que te hablamos, que ella es la fundadora de la iglesia del Valle de Santa Inés en Betancourt y en Fuerteventura, que se había casado con Diego García de Herrera. Ese otro personaje que fue el fundador que intentó hacer un conquista de territorio en Marruecos directamente.
Ellos dos heredan el señorío e intentan conquistar el resto de islas. Diego García de Herrera va a Gran Canaria, fracasa también con otros 250 personas, también intenta conquistar en Tenerife, otra paliza más que se llevaron. Y claro, ¿quiénes morían en estos intentos de conquista? Sobre todo la población de Lanzarote y Fuerteventura, que además esa población estaba en continuos conflictos con estos dos, con esta pareja, porque eran bastante dictatoriales. Con Inés Peraza y Diego García de Herrera. Porque decían que, por ejemplo, si alguien les llevaba la contraria a ellos, pues directamente lo desterraban de la isla, cosas así. O sea, tenían un sistema muy bestia de gobierno. Esto llega a un punto en que la población dirigente de Lanzarote y Fuerteventura, o sea, no es que solo la población pobre estuviera, sino que la propia población dirigente de estas dos islas se puso en contra de ellos, y le mandaron una carta a Isabel la Católica para que resolviera el conflicto. Y ahí es el momento en que los reyes católicos deciden, ojito con esta familia, vamos a ponerle un punto de parte, y es por esto que termina la conquista de señorío de Canarias. ¿Qué significaba la conquista de señorío? O sea, eran señores que eran vasallos de la corona, pero que ellos eran... Conquistaban las tierras en su nombre. En su nombre, y las gestionaban ellos como querían. Entonces dice, hasta aquí punto a la conquista de señorío, ustedes mantienen estas islas, pero Gran Canaria, Tenerife y La Palma... La conquista a la corona. La conquista a la corona, y pertenecería su administración directamente a la corona. Por eso tenemos estos dos tipos de islas que se van desarrollando de forma diferente. Según la conquista hay dos tipos, isla de señorío y isla de realengo. Pero como hoy les vamos a hablar de La Gomera, pues, ¿qué pasa con La Gomera en este momento? Bueno, La Gomera se convirtió en una moneda de cambio de alianza. Inés Peraza, la señora de la que hablábamos antes, deja a su hijo Hernán, porque esta es la madre de lo malo. Bueno, y ella también sabía lo que hacía. Inés Peraza, la hija de Hernán Peraza el Viejo, deja a su hijo Hernán Peraza el Joven en 1477 el señoría de La Gomera y el Hierro, mientras que Lanzarote y Fuerteventura se lo reparte a sus otros hijos. Hernán Peraza, el señor de La Gomera, se estrena como señor con el siguiente movimiento: engaña a 102 gomeritas con varias mentiras que les echa, lo sube al barco y se lo lleva esclavizado a la península. De camino a la península para en Gran Canaria y deja alguno de ellos. O sea, engaña a 102 personas para venderlas como esclavos. Eso habrá dejado a la población caliente, me imagino. Claro, este señor ya había dicho antes, Diego, que su abuelo había hecho pacto con 2 de los cantones. Y claro, los gomeritas se tomaban estos pactos en serio, como es lógico. Entonces, el nieto empieza rompiendo el pacto de esta manera. Pero bueno, lo aguantan. Pero esto son cosas que van llenando un barril de pólvora hasta que llega al final, que llegaremos ahora. Hernán, este hombre, llega a la península, y aquí empieza una leyenda que, hombre, vamos a ver, es algo que se cuenta, sobre el que se ha escrito bastante, novelas y tal, pero nosotros académicamente no hemos visto nada, pero se lo contamos. O sea, no hemos podido deducir de lo que hemos leído esto que vamos a contar, pero se cuenta mucho en la tradición y algo tiene que ver. Entonces, Hernán se casa con una señora que se llama Beatriz de Bobadilla en la corte de Castilla. Esta señora era una señora de armas tomar, era señora muy fuerte. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes una mujer que tiene el mismo poderío que el resto de los hombres de la corona, y además lo ejerce, lo hace saber, ¿qué hace? La atacan. ¿Cómo la atacan? La ataca sobre su reputación. Empezaron a decir que era una mujer muy promiscua, que se acostaba con todo Dios. También surgió la leyenda de que era la amante del rey Fernando el Católico, y que Isabel la Católica, para quitársela de encima de la corte, la casa con este hombre y la manda para Canarias. Otra que viene caliente para acá, porque no es lo mismo vivir en la corona de Castilla, donde estaba el poder, a venir para acá, pero ella lo ejerce. La señora no se queda corta. La envían llega aquí, y ya viene casada con Hernán Peraza, y tiene 2 hijos, Inés Herrera y Guillén Peraza. Lo que sí se sabe de cierto es que hacia el año 1482 ellos están casados.
1442, perdón, que esto fue fallo mío de... 1442, sí. Son 40 años antes de la conquista de Gran Canaria. No, tienes razón, perdón. 1482. Se me acaba de ir a mí el baifo sí, de mala manera. 1482, porque ellos cuando llega ya está terminando la conquista de Gran Canaria, que fue en 1484. Bueno, este Hernán, el joven, aparte de ser un colonizador con todas las letras, con todo lo digamos... todo lo terrible que tenía en aquella época un colonizador, es también un golfo. Y resulta que se echa de amante, y aquí viene una cosa fuerte, se echa de amante a una gomerita que se llama, gomerita no de que gomerita guapa y linda, sino habitante de La Gomera. El nombre del pueblo originario. A una que se llama Ibaya. Ibaya era una chica, era una muchacha de familia noble, del cantón de Ipalán, que según dijo antes Diego, era uno de los cantones que habían hecho un pacto con el abuelo de Hernán. ¿Qué pasa? Que como consecuencia de este pacto, los descendientes de los que firmaron el pacto se consideran socialmente hermanos. Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? El pacto se llamaba Guagedún. ¿Qué pasa? Que este señor rompe el pacto porque se acuesta con su hermana. Tiene la consideración de hermana. Ibaya tiene un primo, un guerrero, que se llamaba Autacuperche, que cuando se entera de este tema, mata a Hernán Peraza y encabeza la rebelión de la que estamos hablando. Total, que además aquí la leyenda popular también dice que el motivo principal fue el que Hernán Peraza yaciera con Ibaya, sí, pero... Nosotros tenemos la teoría de que eso fue, ya como dije antes, se estaba cargando un barril de pólvora durante años, y creo que esto fue ¿cómo se llama? La mecha, para que luego viniera Autacuperche y la prendiera y estallara todo. Total, porque además este hombre, recordemos que se estrenó esclavizando a 102 personas que eran libres de La Gomera. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que Autacuperche decide liderar una revuelta y hacen un asedio a la Torre del Conde, esa famosa torre que está hoy en San Sebastián, que fue mandada por construir por Hernán Peraza el Viejo, y donde vivía Isabel de Bobadilla, junto con su marido, que lo acababan de asesinar, y sus 2 hijos. Ellos, más toda la corte, se tienen que refugiar en esa torre, mientras los gomeros asedian, dispuestos a decir, ya está, se acabó aquí, nosotros teníamos un pacto, porque parece ser que en la mentalidad, claro, de aquel momento, no fue una isla conquistada como el resto, sino fue una isla donde se habían pactado condiciones. Y dicen, ustedes se han saltado todo por todos lados. Y entonces aquí hemos llegado al límite de nuestra paciencia. ¿Qué hace Isabel de Bobadilla? Isabel consigue que un barco salga a pedir ayuda a Gran Canaria. Pero por mientras, ella también fue organizando a los milicianos que tenía alrededor, y un de estos milicianos, a través de un ballestazo, mata a Autacuperche, el líder de la revuelta. Entonces, claro, pasa con muchísimas revueltas en muchas ocasiones, que si tú la descabezas, viene la desorganización. La desorganiza. Y decidieron retirarse en ese momento los gomeritas, pero fue una retirada momentánea. También estaba ahí hasta que elegían al nuevo líder. ¿Qué hacemos? No, esto le dio tiempo para que llegase la ayuda que ella había pedido de Gran Canaria. ¿Y quién encabezó esa ayuda? Pedro de Vera, aquel que habíamos hablado, que tiene una calle en todo el centro de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Y otra Moya? Bueno, claro, tiene sus calles honrándole, cuando este señor ya en la propia época fue más que odiado, o sea... Sí, y que tuvo problemas judiciales con la corona por su comportamiento. Por su abuso. ¿Qué hace Pedro de Vera? Él llega con 400 soldados y pacta una estrategia con Isabel, y juntos deciden que anuncian que se le dará a los gomeritas un perdón por la revuelta si acuden todos en masa a una misa por el descanso de Hernán. Esto es muy fuerte, lo que hicieron estos dos. ¿Qué pasa? Que todo eso del perdón de la misa era una mentira enorme, cruel e indigna. Porque lo que hicieron con todo el mundo que acudió, que claro, acudieron de forma masiva porque realmente estaba una situación muy compleja, y decidieron, bueno, a ver si podemos continuar. Ya no estaba el señor abusador, quizás el gobierno podía cambiar lo que sea, ¿no?
acudieron de forma masiva y lo que decidieron, Pedro de Vera ordenó la muerte de todos los hombres mayores de 15 años. Además, no fue solo una condena a muerte simple, sino a través de procesos de torturas. O sea, tenemos unas imágenes horrorosas de empalamientos, cortes de mano, de pie, bueno. Cosas que no merece la pena tampoco centrarse, pero para que vean el sentido de crueldad. Fue muy gore, muy gore. Muy gore, un sentido de crueldad enorme. Y las 246 mujeres y niñas y niños menores de 15 años que acudieron, esas fueron todas mandadas, esclavizadas a la península, a pesar de haber sido personas que ya eran libres anteriormente en este momento. ¿Consecuencias de esto? Muchísimas, porque claro, este tipo de represiones, uno cuando piensa en la historia hace 400, 500, 600 años, se piensa como, no, antiguamente eran unos salvajes, y dices, yo, es que este hombre fue muy salvaje. Pero es que esto tampoco era admisible en aquella época. Claro. O sea, fue una represión demasiado bestia, y Pedro de Vera pierde la legitimidad completa entre los reyes católicos después de haber tenido también otra serie de, como decía Carmen, otra serie de conflictos por abusos que cometía. Y se le acaba destituyendo de gobernador de Gran Canaria. ¿Qué pasa? Que Beatriz no podían destituirla, porque ella era señora. Porque era señora de su isla, sí. Porque era isla de señorío, y claro, Gran Canaria si dependía de la corona, decían, bueno, que no lo podemos quitar de encima fácil, pero ella no. Ella en su caso sigue siendo señora y como es viuda, pues se convierte en la dueña prácticamente de La Gomera y del Hierro, en este caso, mientras sus hijos crecían y sería la mayor de edad. ¿Esto le salió gratis a Beatriz, Carmita? Casi porque a Beatriz la represión fue tan bestia que se le abrió juicio desde la corona. Entonces, en aquella época, sobre todo, bueno, se le abrió juicio no por la matanza que hicieron, sino porque esclavizaron a personas libres, que esa es otra. Entonces, se le exige el pago de 500.000 maravedíes. ¿Tú sabes cuánto vale hoy día un maravedí? La verdad es que no, porque estos cambios pues de lo estuve buscando. Locos. No, y que eso fue hace 500 años lo del maravedí. 20 céntimos. O sea, a día de hoy tendría que haber pagado 100.000 euros, que son los 500.000 maravedíes. Entonces, en 1491 ella tiene que ir a la península por este tema. ¿Y qué ocurrió con el juicio? La tía tuvo que haber manipulado, manejado, comprado, porque el juicio se anuló. El juicio se anuló y no tuvo que pagar la pena. Entonces, ella, no te creas tú que viene con las orejas gachas. Encima vino empoderada porque logró anular el juicio. Se viene para acá y se convierte, como ya dijimos antes, en uno de los principales agentes políticos de aquella época. De toda Canarias. Porque Inés Peraza, que era acuérdense que era su suegra, la madre de Hernán Peraza el joven, Inés Peraza y sus hijos intentaron quitarle a ella de forma judicial el señorío de La Gomera. Porque claro, eso era de mi hijo ha muerto, eso tiene que venir hacia arriba. Pero ella logra quitarse, o sea, no le dieron la razón judicialmente a la suegra y a sus hijos, y que ella se lo quedó hasta que ella se quedó con el señorío hasta que a su hijo se hiciera mayor. Ella mete dinero, mira tú que es buena inteligente, mete dinero en la conquista de Tenerife, liderada por Alonso Fernández de Lugo. Aquí se completa la triada del mal, ¿no? Entre la triada del mal. Alonso y Beatriz. Se casa con Alonso Fernández de Lugo, casa a su hija con el hijo de Alonso, el abrazo de la muerte ahí, y de tal manera que cuando Alonso tiene que salir de Tenerife por las cabalgadas y por sus cosas de sanguinario, ella se quedaba gobernante de Tenerife, es decir, gobernaba La Gomera, el Hierro y Tenerife. Es que es una cosa de... Viva el poderío. Esto, la polémica de la rebelión gomerita no queda aquí. Esto trajo cola. Total, porque, como decía Carmen antes, la gran polémica que surgió a ojos del poder, no a ojos a nivel popular, sino a ojos del poder, fue la venta de personas que se hizo, que eran libres y cristianas y se volvieron esclavizadas. Aunque el pueblo evidentemente sufrió por la gran matanza que hubo, para la corona, aquí lo que se crea el conflicto es, ojo, personas que eran libres y cristianas se han esclavizado. Esto es romper los límites de quién puede ser esclavizado y quién no. Porque todas las sociedades esclavistas marcaban mucho ese límite, porque sobre todo para impedir que yo,
pudiera llegar a ser esclavizado, claro. Se ha dicho mucho que cuando tú eres cristiano no te podían esclavizar. Cuando estabas bautizado. Cuando estabas bautizado, exactamente. Sí. No es así, porque en todo este proceso de las cabalgadas, todas las personas de África que se trajeron a Canarias las obligaban a bautizarse, pero claro, porque eran personas que no eran cristianas, entonces se consideraban esclavos de buena guerra, o sea, personas que por un conflicto se esclavizaban. De buena guerra, eso es un oxímoron. O sea, un término horroroso. Experiencia militar. Total. Y después las bautizaban, ¿por qué? Porque la Inquisición solo podía juzgar a aquellos que estuvieran bautizados, entonces bautizaba a todo el mundo de forma masiva. La diferencia con los gomeritas es que ellos habían sido libres por estos pactos. Entonces, claro, una persona libre cristiana esclavizarla ya era pasar ese límite que ellos consideraban muy peligroso a la hora de quién podía o no ser esclavizado. Y los abusos y eso no importaba. No, son los temas legales. Total. Y esta pareja polémica, esta pareja de oro chungo, ¿no? Dinámico. Dinámico de Hernán Peraza el Joven y Beatriz de Bobadilla nos dan pues dos momentos de esclavizaciones muy polémicas. El primero de ellos fue pues el estreno que contó antes Carmita. El estreno de Hernán Peraza, engañando a 102 personas para subirla al barco y llevárselas. A llevárselas a Andalucía, a las zonas de Palos y Moguer. Por cierto, Moguer es de donde vienen las familias que se convirtió en el conde de la Vega Grande. Aquí todo está relacionado con... Ay, por Dios. Ay, por Dios. Con todos los personajes, vamos. ¿Qué ocurre? Que esto se supo que fue a través de un engaño. Entonces, en este momento intervino un obispo de Canarias, Juan de Frías, que al enterarse de que se había, a través de engaños, enviado estos 102 gomeros, le hizo cero gracia. En este momento, cero gracia por lo que decíamos, por el sistema legal también, no fue por su intención humanitaria, eso nunca lo sabremos hasta cuánto llegaba, pero lo que sí sabemos es que aquí había un conflicto legal también que les interesaba a ellos. Este hombre manda una denuncia ante los reyes católicos diciendo que estas personas fueron engañadas fueron llevadas a Andalucía para verlas esclavizadas, y el obispo basa toda su defensa justamente en lo que les decía antes, en que eran personas libres y cristianas, o sea, tenían esas dos condiciones. Entonces no se les podía esclavizar, y había hecho además una recogida de datos tanto de los cautivos como los cautivadores para mandar una relación de información veraz, digamos, fuerte. ¿Qué hacen los esclavistas? ¿Cómo se defienden ellos en este juicio? A mí esto es una cosa que tú dices, esto son cosas que pasan hoy en día también, porque los esclavistas dicen que el obispo no era competente para entrar en esta materia y fueron a por los errores de forma en el juicio para suspenderlo. Que claro que yo estaba leyendo Todavía ahora los abogados van por los errores de forma más que de fondo. Claro, que tú dices que como a veces ves bestialidades que tú dices, esta bestialidad no hay por dónde agarrarla, y se agarran al error de forma para que no se juzgue. Sí. Viene de viejo. ¿Qué ocurre? Pues que 4 meses duró este proceso judicial y los reyes católicos le acaban dando la razón al obispo y dicen no se puede esclavizar a estas personas, y mandan a liberar a 88 varones y 14 mujeres, que eran estas 102 personas de la península. También los que se habían quedado en Gran Canaria, como mencionó Carmen, Isabel la Católica también mandó la orden de que se los devolviera libres a La Gomera, a su territorio originario. Ojito con toda esta historia, porque es muy fácil y hay gente que lo hace, que te dice Juan de Frías, gran defensor de los derechos de la humanidad. No. Si hay una certeza que te da cualquier señora de esta época, es que tiró más para ser un desgraciado que otra cosa. Sí. Juan de Frías, aunque luchó por los derechos de estas personas, ojo, en su propio testamento, él deja a su heredero 2 personas esclavizadas de las que él era propietario. O sea, él no fue una persona en contra del sistema esclavista. Para nada, ¿sabes? O sea, y la iglesia apoyaba además el sistema esclavista, porque muchísimos altos cargos de la iglesia siempre tuvieron personas esclavizadas a su cargo, sino que fue más por el límite legal, de decir, de aquí se ha creado algo que ha ido más allá de lo que estamos dispuestos a legalmente gestionar por todas sus ramificaciones. Dicho esto, Carmita, tenemos también otro segundo periodo de esclavización chunga. ¿Qué nos puedes contar del segundo? El segundo periodo fue el que comentó antes Diego, que después de la matanza que hicieron con los gomeritas, con los que se sublevaron, él dijo que a las mujeres, a los niños y a las niñas que habían quedado vivos, los esclavizaron. Y aquí donde entra el siguiente obispo a Frías, que se llamaba Miguel López de la Serna. Cuando este señor se enteró que iban a sacar
a esta gomera, a las niñas y a los niños de la isla para venderlo, le manda una carta a Pedro de Vera. Y que todavía estaba mandando, todavía no había terminado el proceso de destitución. Y le dice que ya que los hombres que se habían asesinado ya habían pagado el pecado, digamos, o la pena de la rebelión. Y que estas personas, la gomera, las mujeres, los hombres y los niños, no debían culpa y que ellos no tenían por qué pagar lo que los otros habían hecho, porque ya era suficiente. ¿Saben ustedes cuál fue la respuesta de Pedro de Vera al obispo? Se lo voy a leer porque: callad, que os haré poner un casco ardiendo sobre la corona si mucho habláis. Chulo, chulo. Chulo, chulo. O sea, es que era un señor es que claro. Es que esta tríada del mal de Beatriz, Pedro y Alonso Fernández de Lugo son... Son gore de Halloween, son estos. Entonces, los reyes ya le habían mandado una advertencia con anterioridad a Pedro de Vera por propasarse con religiosos en otras situaciones y temían por la vida de los religiosos. Pero a este le daba igual, le siguió contestando esto al rey. Así que el obispo viaja a la península en 1489. Acuérdense que la rebelión había sido unos meses antes, en 1488. Los reyes vuelven a decirle lo mismo que la otra vez, que aquí no se esclavizan a cristianos libres, y en 1490 sale, digamos, la sentencia y ordena la liberación de esta comera, con niños y niñas. ¿Cómo lo hacen? De las 246 comeras esclavizadas, localizaron a 200 en la península y las liberaron. Durante el siguiente año, el obispo Miguel López de la Serna siguió buscándolas por toda la península y muere porque el señor ya era muy mayor. Murió, pero aún así siguieron localizando a personas y también en Gran Canaria durante el año siguiente. O sea que terminaron por localizarlas a todas. ¿Qué control de...? Es que esto, claro, es que era un comercio y era un sistema, las tenía todas controladas, a quién las había vendido, dónde estaban, porque si no tú me dirás cómo... Y incluso en la liberación de estas personas, en el archivo ponía liberado por la intermediación del obispo, o sea, era muy burocratizado todo este sistema. Sí. Como ya dijimos antes, Pedro de Vera terminó siendo destituido y, como dijimos, pues tiene calle en Las Palmas y en Moya. Tiene calles que dice... Y todavía hoy les cuesta ponerle nombre a gente represaliada o a gente que luchó en la República, ¿sabes? Y sin embargo pone este tipo de gente que son unos sanguinarios. Unos sanguinarios que claro, porque esto es algo que a mí me hace muchas veces gracias cuando dicen, no, la historia está para contarle. Tú dices, evidentemente la historia de Beatriz de Bobadilla, Pedro de Vera, Alonso Fernández de Lugo está para contarla, porque es necesario conocer que incluso en el siglo XV hubo unos momentos de represión tan bestias que el propio poder dijo, se han pasado de la raya. Claro, que tú puedes contar de dos maneras, o puedes contar que el señor Pedro de Vera fue un liberador, no sé de qué, porque aquí nadie estaba oprimido, pero como un liberador y le pones callo, o puedes decir lo que hizo. Claro, y esta historia, que está escrito. Esta historia hay que contarla, pero de ahí a poner calles, o sea, a celebrar la existencia de esta gente sanguinaria, efectivamente. Cuando esta gente sanguinaria en su propia época, porque ya no es una cosa ya, que tú ya fueron amonestados y... Cambio de mentalidad, que el cambio de mentalidad también es interesante, sí, siempre, claro. pero que ya no es eso, que ya es que, o sea, por ejemplo, Alonso Fernández de Lugo, que tiene esa plaza del adelantado en La Laguna, cuando él mismo fue polémico por esclavizar a gente de forma ilegal también. Que esto, claro, es una cosa que parece también muy bestia hablar, ¿no? De que había esclavización legal y esclavización ilegal. Sí, porque estaba sistematizado el sistema. Estaba sistematizado, exactamente, porque era para saber dónde estaban los límites y cómo se gestionaba. Parte de todo esto que nosotros también, ya para terminar, que quería mostrarle en el capítulo, es honrar, pues como siempre, la memoria de la gente del pueblo, o sea, de la gente popular y sobre todo de este capítulo de la historia canaria, que debería, por lo menos, en mi opinión, no sé tú, ser más conocido de cómo hubo unas revueltas contra el poder en La Gomera. Sí, esta fue muy bestia. Aquí la gente aquí lo dio todo. Que además tenían sus motivos para revolucionarse y sobre todo que consiguieron muchísimas de ellas también la libertad, poder volver a La Gomera en ese caso. Estas historias son justamente pues las que les decimos a ustedes que no se cuentan y que es la historia puta de Canarias que efectivamente, este es un ejemplo perfecto
entre la diferencia entre la puta historia y la historia puta. Esta que no... La puta historia es la que nos ha contado hasta ahora y la historia puta es esta, la que nosotros, la que hemos leído. Yo de esta manera, antes de terminar, Diego antes habló de 4 cantones y solamente por saber, por un apunte más, como nos sobra unos segundos, decirle a qué municipios actuales de La Gomera corresponde. Sí, corresponde eso. Agana era Vallehermoso, lo que hoy es Vallehermoso, y Palán es lo que hoy es San Sebastián de La Gomera, Malagua es Hermigua, y Orones es Valle Gran Rey, Alajeró y parte de Vallehermoso. Vale. Y Palán y Orones eran aquellos que se pactaron con la conquista del señorío. Sí, que eran los más grandes. Y Malagua y Agana Agana. Y Agana fueron aquellos que no decidieron entrar en ese pacto. Pero que convivían. Pero que convivían. Es curioso además porque mantiene parte de cómo se divide La Gomera hoy en día, No, esto es como es hoy, directamente. Sí. Pero sí, pero mantiene, sí, claro, porque otro remedio que mantener el territorio. Con dicho esto... Bueno, pues nada, muchas gracias a Radio Faro, como siempre, por darnos este espacio y la parafernalia necesaria. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Desde Islandia también. Y desde Islandia, Carmen. Un saludo a Pino Cumba, se llamaba la muchacha que no le gustan mis chistes fáciles. Ah, sí, nos soltaste. Ya te que Lo siento, Pino, me vas a tener que seguir aguantando. Y propóngannos temas y díganos lo que quieran. Sí, propóngannos temas, denle me gusta, compartan el enlace y el link con quien ustedes conozcan y creen que le puede gustar esto. Y bueno, y suscríbanse. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muy buen día.